Listo, ya empezó a grabar. Listo. Entonces, compartir pantalla, compartir. Listo. Entonces, se comienza en la primera hoja, acepto la reglamentación, colocando el nombre y la firma, ¿cierto? Nombre acá y firma abajo. Listo. Luego colocan datos personales, información personal. Primer nombre, por ejemplo, mi hijo sería Juan. Segundo nombre, Camilo. Primer apellido, Medina. Segundo apellido, Correa. Listo. Tipo de documento. Entonces dice ver tabla 1. Entonces tenemos las opciones: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, contraseña, registraduría, pasaporte colombiano, pasaporte extranjero. Entonces la mayoría de ustedes algunos cédula de ciudadanía, ¿cierto? Entonces colocan aquí cédula de ciudadanía. Otros tarjeta de identidad, entonces tarjeta de identidad. Listo. Otros, los que no tienen la cédula, sino que tienen la contraseña de la registraduría, entonces contraseña. Y aquí colocan número de documento de identidad. Listo. ¿Quiénes tienen contraseña? Yo creo que Daniel que en estos días fue a sacar la cédula. De resto, todos tienen cédula o todos tienen tarjeta de identidad. El país, el país de expedición del documento de identidad, Colombia. Bueno, colocan el número del documento de identidad y colocan que si es cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad o contraseña. Género, masculino o femenino. Fecha de nacimiento, entonces colocan primero el año, luego el mes y luego el día, en ese orden. Para mi hijo es 2003-0608. Bueno, etnia, coloquen aquí ninguna. Ninguno de ustedes aquí tiene ninguna etnia de estas. Ninguna. Listo. Sigamos. Discapacidades. Ponemos así ninguna. Sí, ninguna. Etnia, ninguna. Discapacidades. ¿Tiene alguna discapacidad? Entonces, coloquen que no. Esta discapacidad es más que todo para que si de pronto usted no puede desplazarse para presentar el examen, entonces puedan solucionar su problema. Pero bueno. Sigamos. Datos de contacto. Entonces, departamento, todos colocan Antioquia. Municipio, Bello. Zona donde está ubicada su residencia. Escriba una zona de la tabla número tal. Norte, Profe, oriente. yo Sí. también coloco municipio Bello o coloco Medellín. No, usted vive en Medellín. Usted en Belén, ¿cierto? Sí. Entonces coloca Medellín. Municipio de Medellín. Eh, Aquí, zona donde está ubicada su residencia. Entonces, todos colocan norte. Norte. Por ejemplo, Juan coloca centro. Centro. Y todos colocan norte. Aquí colocan la dirección de su casa. Calle, diagonal, avenida, lo que sea. Listo. Colocan el celular. Aquí área de residencia, todos colocan urbana. Excepto Jorleison que vive en zona rural. Bueno, aquí colocan teléfono.
El indicativo es el número 4. El indicativo para Medellín es el número 4. Y luego el número del teléfono, ya sea el de su casa, fijo, el fijo. Si ustedes no tienen teléfono fijo, no colocan nada acá, ¿cierto? Solamente colocan el celular. Pero si tienen teléfono fijo, colocan el número 4 y luego el indicativo y luego el teléfono de su residencia. Autoriza el envío a su celular de mensajes con relación al examen, dígale que sí. Luego colocan el correo electrónico. El correo electrónico. Listo, ese sería los datos de contacto. Luego sigue información académica y de citación. Bueno, matriculado en plantel educativo donde termina el bachillerato, institución educativa, Consejo de Bello. Valor mensual de la pensión que paga actualmente. Entonces coloca ahí no paga pensión. ¿Cuántas veces ha presentado el examen Saber 11? Ninguna vez. Entonces coloquen ninguna vez. Ninguna vez. Listo. Datos de citación al examen. Datos de citación al examen. Municipio de presentación del examen. Departamento Antioquia. Y municipio Bello. Ya Juan, si lo quiere presentar en Medellín, coloca Medellín. Confirma que este es el sitio en el que confirma que este es el sitio en que presentará el examen. Sí. La gran mayoría colocan Antioquia y aquí colocan Bello. Ya Juan decide si lo quiere presentar en Medellín, coloca Medellín. Bueno, componente flexible para el examen, ver tabla 8, ¿cierto? Entonces, el examen tiene un examen adicional para todo mundo, llama el componente flexible. Ustedes tienen la posibilidad de escoger ese componente. Medio ambiente, profundización en lenguaje, profundización en matemáticas, profundización en biología, profundización en ciencias sociales, violencia y sociedad. La gran mayoría de los bachilleres escogen violencia y sociedad, ¿cierto? Pero aquí hay que tener muy en cuenta que usted debe estar muy actualizado, ver noticias, leer prensa, ¿cierto? Porque es de mucha actualidad la violencia y sociedad. Otros escogen medio ambiente. Y ya, si usted se siente como, digamos así, fuerte en cualquiera de estas áreas, en lenguaje, en matemáticas, en biología o en ciencias sociales, escoge cualquiera de esas 4 áreas. Listo. Ya lo dejo al libre albedrío para que cada uno escoja cuál es su componente flexible. Confirmar que este es el componente de su elección para presentar el examen. Colocan sí. Listo. Bueno. Bueno, continuemos con información socioeconómica. Información socioeconómica, datos familiares, nivel educativo más alto alcanzado por sus padres. Ver tabla 7, ¿cierto? Entonces, aparte para el padre, aparte para la madre, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cuál es el actual? Entonces, aquí, primaria, ninguno es porque su papá o su mamá no estudió nada, ¿cierto? Primaria incompleta, primaria completa. Secundaria incompleta, secundaria completa. Deben preguntarle eso a la mamá y el papá, ustedes lo deben saber.
Educación técnica o tecnológica incompleta. Educación técnica o tecnológica completa. Educación profesional Sí. incompleta. Sí, cuénteme. ¿En qué parte va? Voy en la parte de información socioeconómica. Voy muy rápido, me paran. Usted me tiene que parar. Voy en información ¿En dónde, socioeconómica. en dónde ponemos eso? ¿Donde dice padre y madre? Donde dice padre, en ese cajón que dice padre o madre. Entonces ustedes saben qué fue lo que estudió hasta dónde estudió su mamá o su papá. Listo. Voy a ir a comprar. Voy a averiguar aquí en la tienda. Que no hace falta comprar. Va muy San Bueno, Fonsón. posgrado, posgrado no sabe. Ostoñer. Posgrado es cuando después de que terminan la carrera profesional hacen un posgrado. Otro pitbull, otros dos pitbulls por ahí. Tampoco voy a pasar por la... Oye, ¿Quién es el que está hablando? George Layson. Preciado. Bueno, continuemos. Ya colocaron padre o madre, lo que estudió su papá o su mamá. ¿Hasta dónde estudiaron? Luego dice, ¿cuál es actualmente la ocupación de sus padres? ¿O cuál fue la última si fallecieron? Por favor, lea todas las opciones antes de responder. ¿Listo? Entonces, padre o madre, empresario, empleado con cargo como director o gerente general, empleado de nivel técnico o profesional, empleado obrero u operario, trabajador por cuenta propia, pensionado, pequeño empresario, empleado de nivel directivo, empleado de nivel auxiliar o administrativo, profesional independiente, el hogar, otra actividad u ocupación. Bueno, ya ustedes deciden cuál es la ocupación de su papá o su mamá actualmente. Si no tienen ninguna ocupación, es ama de casa, hogar, simplemente colocan hogar. Y si ustedes no saben, no tienen muy definida qué es la ocupación, de si colocan otra actividad o ocupación. Bueno, eso tiene que ver con que tuvieron que haber visto en el recibo de las empleadas públicas cuál es el extracto socioeconómico de la vivienda. Empieza en 1 y termina en 6. Extracto 1, extracto 2, extracto 3, 4, 5, 6. Eso lo leen en la cuenta de servicio, una de las cuentas de servicio de su hogar. Ahí aparece el extracto socioeconómico. Nivel de Sisbén en el que está clasificada su familia, ¿cierto? Profe, Sí, cuénteme. que yo en mi vivienda, mi casa no pago servicios. Ah, qué problema estoy grande. No paga servicios. ¿Y dónde está ubicada tu vivienda? En Córdoba. Me habla Jorman. Sí. En Córdoba. Ahí arriba la terminal del norte. Arribita de la terminal del norte. Sí, sí. Eso por ahí debe ser estrato 3. Pero yo no sé. Dos. Sí. ¿Ah? Que ponga dos. Sí, eso es 3. Para mí eso es estrato 3 ahí. Eso es un barrio. Córdoba es un barrio. Yo lo conozco y más o menos es Sí, estrato profe. 3. Sí, es estrato 3. Para mí sería estrato 3, sí. Ah, bueno, pues. Listo. Nivel de Sisbén en el que está clasificado su familia. O sea, si ustedes están en el Sisbén, ¿cierto? Entonces aquí aparece una tabla, la tabla número 8.
Aparece nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Está clasificada en otro nivel de SISBEN o no está clasificada por el SISBEN? Entonces, si usted no está clasificado en el SISBEN, simplemente dice no estoy clasificado en el SISBEN. No está clasificado por el SISBEN. O no tiene SISBEN. No está clasificado por el SISBEN. Bueno. En total, ¿en cuántos cuartos duermen las personas de su hogar? O sea, ¿cuántos cuartos hay en su casa? Si hay un cuarto, si hay dos, si hay tres, si hay cuatro, si hay cinco, ¿cierto? ¿Cuántos cuartos hay en la vivienda de su hogar? Profe, en mi casa hay unos cuartos, pero están vacíos. Bueno, entonces coloca solamente en los que ocupan. Listo. Ahí dice muy claro, ¿en cuántos cuartos duermen las personas de su hogar? Entonces, En mi casa nada más hay un cuarto, pana, ¿yo qué hago? listo. ¿Cuál es el material de los pisos que predomina de su vivienda? ¿Cuál es el material de los pisos que predomina en su vivienda? Si es tierra o arena. Si es cemento, gravilla, ladrillo. Si es madera, burda, tabla o tablón. Si es madera pulida, baldosa, tableta, mármol o alfombra. La mayoría es baldosa, pues. La mayoría va a colocar baldosa. Si alguno vive pues en una casa que tenga piso de mármol, lo coloca o en alfombras. La mayoría es baldosa. Listo. ¿Cuántas personas conforman el hogar donde vive actualmente, incluido usted? O sea, ¿cuántas personas viven en su hogar? De 1 a 12 personas. Colocan el número acá. Listo. Aquí, ¿con cuáles servicios públicos cuenta su hogar? Entonces, teléfono fijo, si tiene o no tiene. Servicio o conexión a internet, si tiene o no tiene internet. Teléfono celular, si tiene o no tiene celular. Servicio cerrado de televisión, cable satelital o parabólica, si tiene o no tiene. Bueno, ¿cuáles de los siguientes bienes poseen su hogar? Computador, si tienen computador. Máquina lavadora de ropa, la lavadora. Nevera, si tiene o no tiene. Horno eléctrico o a gas, si tiene o no tiene horno. Reproductor de DVD, si tiene o no tiene. Horno microondas, si tiene o no tiene. Automóvil particular, si tienen o no tienen. Automóvil particular. Profe, ¿y por qué preguntan todo eso? ¿Por qué preguntan todo eso? Ah, eso es como para clasificarlo a usted de acuerdo a su extracto socioeconómico. Claro que eso igual a usted le cobran lo mismo, pues, o sea, la, ¿El precio de la prueba sigue siendo el mismo? sí, o sea, eso depende más de si usted estudia en un colegio privado o en un colegio oficial. Si usted estudia en un colegio privado y paga pensión, a usted le cobran más la prueba IFES. Pero a usted por esos datos no le van a cobrar más o no le van a cobrar menos. Le cobran lo mismo. ¿Listo? No, profe, gracias. Bueno, datos familiares. Listo. Continuando de datos familiares. Aquí es los ingresos mensuales de su familia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es los ingresos mensuales de su familia? Entonces, aquí el salario mínimo es más de 589.500. Sin embargo, aquí nos están dando una base de 589.500. Entonces, usted multiplica
usted multiplica lo que gana su mamá, suma lo que gana su mamá y lo que gana su papá. O si hay algún hermano que trabaje, también lo suma, que los ingresos serían totales de la familia. Entonces, ¿qué hace? Suma todos los ingresos. Y luego, una vez lo sume, esos ingresos, entonces multiplica 589.500 por decir algo, por 5.5. Entonces, eso equivaldría a que los ingresos familiares son menos de 3.242.250, ¿cierto? Entonces, si es menos de 3.242.250, entonces usted está entre 3 y menos de 5.5 salarios mínimos. 3 y menos de 5. 3 y menos de 5. Por ejemplo, a ver, 589.500. Multipliquémelo por ejemplo, por 7. Entonces, a ver, sumamos todos los salarios de su familia, todo suma 4.126.500, a menos de 4.126.500. Entonces, usted debe colocar entre 5 y menos de 7 salarios mínimos. Listo. Ya, si los ingresos son menos de 10, entonces serían como de 589.500 por 10, que equivale a 5.895.000. Entonces, usted coloca que entre 7 y menos de 10 salarios mínimos. ¿Listo? Pero Bueno, entre 5 y menos de 7, ¿cuánto es que es? entre 5 y menos de 7, si ya le va a decir, 589.500 por 7. Daría 4.126.500. O sea, si usted gana menos, un poquito menos de eso, entonces coloca entre 5 y 7. Bueno, Listo. Ya cada uno más o menos habrá hecho la cuenta. Es sino que multiplique ese valor, 589.500, por el número que aparecen ahí. Listo. Bueno. ¿Trabaja usted actualmente? Entonces, aquí colocan sí o no, de acuerdo si trabajan. Bueno, Sí, cuénteme. y si solo trabaja una persona, Solamente se tiene en cuenta el salario de esa persona. Entonces, mire, ¿cuánto es el salario de esa persona, por ejemplo? el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Entonces coloca entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces coloca Bueno. la primera opción, entre 1 y menos de 2 salarios mínimos. Bueno, Listo. pero Listo. Ahora dice, ¿trabaja usted actualmente? No, sí. Entonces, la gran mayoría de ustedes no. ¿Cierto? No conozco a ninguno de ustedes que tenga un contrato laboral vigente. En caso afirmativo, ¿cuántas horas trabaja? Menos de 20 horas a la semana o 20 horas a más. Bueno, aquí dice que me queda 10 minuticos, entonces, si no terminamos, lo volvemos a entrar. ¿Listo? Bueno, ¿usted recibe algún pago o salario por trabajar? Entonces, coloca sí o no, ¿cierto? ¿En cuántas horas trabajo? No pongo nada. No pone nada. Si usted colocó aquí, ¿trabaja usted actualmente? Y dice que no, entonces el resto ya no coloca nada. Listo. Bueno, sigamos con los antecedentes escolares. Listo. Entonces los antecedentes escolares es, ¿cuántos años de educación preescolar cursó? ¿Cierto? Recordemos que algunos solamente un añito,
Otros hacen prejardín y jardín, ¿cierto? Y preescolar, ¿cierto? Por ejemplo, el hijo mío hizo 3 años de preescolar. Párvulos, prejardín y jardín, ¿cierto? Entonces, si usted solamente hizo un añito, antes de entrar a primero, ¿cuántos años estuvo usted estudiando? Coloca ahí el número de años. ¿En qué año se matriculó por primera vez en primer grado de primaria? En primerito. Tiene que devolverse. Y teniendo en cuenta que si perdió algún año, tiene que tenerlo en cuenta. ¿En qué año terminó y aprobó el 5º grado de primaria? Profe, pero se coloca año o edad. ¿Dónde vamos? 2014, 2013, 2012, solamente el año, no más. Te espere. Ujú. Hagan la cuenta. Aquí tienen que hacer la cuenta despacio para que ustedes más o menos se van devolviendo y queden el tiempo. A ver, 2020, 11, 2019, 10º, 2018, noveno, y así se van devolviendo. Si perdieron algún año, lo tienen en cuenta ahí también, ¿cierto? Devolviéndose. Le están preguntando es por primera vez. Bueno, aquí les doy tiempo para que cada uno haga esas cuentas. Bueno, listo. Aquí, ¿qué grados de primaria o secundaria reprobó, perdió o tuvo que repetir? Entonces, si usted no ha repetido ningún año, a todo le coloca no, 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 no. Si repitió algún año, entonces a ese le coloca así y ya. Profesor, Sí, cuénteme. qué pena. ¿Cuántos años de educación preescolar cursó? Si yo no cursé ningún año para pasar a primero, entonces pongo un cero o dejo en blanco. O sea, usted de una arrancó en primero. Sí. No le Sí. exigieron, no le exigieron en primero que tenía que ir preescolar. No. No, Un año. o sea, que en ese tiempo no se exigía el grado de preescolar. Entonces coloca 0. Ahí coloca el 0. ¿Y si me promovieron un año? Lo promovieron un año. De segundo, a tercero, pues yo no estoy en el segundo. Entonces, no, simplemente aquí coloca 0 y solamente coloca los años en que empezó primero de primaria, en que se empezó quinto y en que empezó sexto. Vale. Vas. En esa tablita todo se llenaría. No, 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 no. Sí, todo se llenaría no. Bueno, aquí dice, ¿cuántos años lleva estudiando en el colegio actual? Entonces ahí colocan el número. 11 años, 10 años, Profe, 12. ¿se cuenta este? Claro, se cuenta como el año completo. Luego dice, ¿en cuántos colegios o establecimientos educativos diferentes estudió la primaria y la secundaria? Entonces, cuente todos los colegios en que ha estudiado usted. Todos los colegios en que estudió usted y los coloca aquí el número, en 4 colegios, en 3 colegios. Así permaneció en un colegio 3 meses o 4 meses y no ha terminado el año, pero estuvo en ese colegio matriculado, entonces coloca
el número total. Profe, yo soy empresario en el consejo, entonces pongo 0, ¿o qué? No. Sí, porque dice cuántos colegios diferentes al consejo. Antes coloca 1. No, ¿Cuál? ¿en cuántos colegios y establecimientos educativos diferentes estudió la primaria o secundaria? Si solamente ha estudiado en el consejo, coloca 1. Ya. ¿Alguna vez tuvo que retirarse del colegio, suspender estudios? Entonces ahí coloca sí o no, ¿cierto? O sea, usted tuvo que parar por alguna razón. Entonces, aquí aparece en la tabla 11, periodo de suspensión de actividad. Entonces, si no lo hizo, dígale que no. Si sí lo hizo, dígale sí. Entonces, ¿cuántos años lo ha hecho? Menos de un año escolar. Un año escolar o 2 años escolares o más, ¿cierto? Entonces, si va a colocar sí, debe colocar cuántos. Menos de un año escolar, 2 años escolares o más. Y si no vuelve y pone no. Y si no, vuelve y coloca no. En caso de haber tenido que suspender sus estudios alguna vez, o sea, en caso de que haya colocado aquí sí, ¿cierto? ¿Cuál fue la razón principal por la que tuvo que retirarse o suspender sus estudios? Ver tabla 12. Por falta de cupo, por falta de colegio, cerca de la casa, por razones económicas, por enfermedad, por falta de interés en estudiar, por dificultades académicas, por dificultades en el colegio con compañeros, por dificultades en el colegio con docentes o directivos, por otra razón. Entonces aquí debe colocar la razón. Cualquiera de estas que aparece acá. Y si no cabe ninguna de estas, entonces por otra razón. ¿Cuántos alumnos hay en total en su curso o salón? Vamos a colocar aquí 34. 34. Oye, si me suspendieron nada más una semana, eso no cuenta, ¿cierto? Eso no cuenta, no. Recuerdo el lunes hay 34. 34, sí. Coloca aquí 34. Bueno, aquí dice plan de estudio de educación superior. ¿Listo? Tiene que ver con lo que usted quiere estudiar. Dice, ¿qué tipo de carrera desea estudiar cuando obtenga el título de bachiller? Entonces, aquí le aparece la opción. Usted quiere hacer una carrera técnica, una carrera tecnológica, una carrera profesional o ninguna. Se quiere quedar con el bachillerato. Si ustedes van a ir al SENA, dicen que van a hacer una carrera técnica. Si piensan quedarse en el SENA creo que 2 años más, tecnológica. Salen como tecnólogos. Si piensan ir a la universidad, profesional. Y si no piensan, si no quedarse con el bachillerato técnico, que ustedes salen como técnicos del bachillerato, les colocan ninguna. ¿En cuál institución desea estudiar esa carrera? Entonces, si aquí colocan el departamento, y ahí colocan el municipio. De la universidad donde quieren estudiar, o del SENA, o de ¿cierto? Antioquia y Medellín,